al Estado, le incoa un procedimiento a don Emilio Botín porque se encuentra que don Emilio Botín, para justificar un dinero de manera tramposa, dice que se lo ha prestado a determinadas personas. Y cuando va el abogado del Estado a verla, estaban muertas hace 10 años. Había utilizado el nombre de muertos para justificar sus operaciones tramposas. Cuando el abogado del Estado incoa el procedimiento y cuando le pide 170 años, doña María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del gobierno español, coge el teléfono y llama y le dice al abogado del Estado lo siguiente: puesto que yo represento al Estado y el Estado que yo represento no se considera engañado, le ordeno, señor abogado del Estado, que deje usted tranquilo a don Emilio Botín. Bien, esto lo pueden ustedes utilizar porque es verdad, y si hay alguien que fuera no le guste, que se rasque, pero esta es la verdad. Esta es un pequeño de cómo funciona este país nuestro llamado España y de cómo funciona el sistema. Y dicho esto, estaba hablando del capitalismo financiarizado. Tiene que mover el dinero, como sea, y lo emplea en armas, en narcotráfico. ¿Y qué dinero emplea? Pues el nuestro. ¿Ustedes qué saben del dinero que han metido en la caja ahora? ¿A dónde está? ¿Tienen ustedes idea? ¿O yo? ¿O cogen dinero de los fondos de pensiones? Le dice el propio Estado, como yo no sé si voy a pagarte las pensiones, y el pueblo español se lo cree. Hablando de la edad, la gente que tiene un ingreso fijo, porque la que tiene un trabajo precario no, pues mete un dinerito para que cuando llegue la jubilación puedan pagarle. Ese dinero lo cogen los bancos. ¿Y en qué lo invierten? Vaya usted a saber dónde. Desde luego estoy seguro que una parte es el narcotráfico y la venta de armas. Segurísimo. ¿Ustedes qué saben dónde va su dinero? O yo qué sé, dónde va el que yo pueda tener, o podría tener, y tener una cartilla de ahorro. Así funciona el sistema. Todos tenemos ese dinero y no sabemos porque no estamos informados. Porque nadie sabe dónde va. Ocurre que de pronto quiebra un banco, una caja de ahorro se encuentra que tiene un nivel de morosidad del 5 o del 6%, como ha pasado en Caja Sur, los ladrillos, la gente que invirtió, es decir, aquello se está desinflando. Sin embargo, el sistema capitalista en este momento ha actuado así siempre. Los años de crisis, ha ido descendiendo el nivel económico y siempre, hasta ahora, llegaba al fondo y subía, y vuelta a empezar. Y esto es lo que creen que va a pasar ahora. Pero olvidan una cosa que nos enseña la historia. Cada vez que el sistema capitalista ha tenido crisis, y las ha tenido muchas, cuando pasaba del momento más bajo al momento más alto, había gente que se había quedado en la calle, parados, pequeñas y medianas empresas cerradas. A esto le llamamos, en la jerga marxista, reestructuración del sistema productivo. Cierran la fábrica, hacen otras mejores, poniendo a trabajadores en la calle y a los que admiten con contratos basura. Ya no son con contratos fijos. ¿No conocen ustedes eso? Entonces así, no digan que no lo conocen. Lo están ustedes viendo todos los días. Hay que ya verlo de cara. Y claro, cierra una fábrica y cierra otra, y cierra otra, y cierra otra. O jubilo a gente de Telefónica, la jubilo con 50 y tantos años, y mientras el papá Estado pone el dinero a esos jubilados, el dinero lo pone papá Estado hasta que después ya veremos cuando se jubilen. Bien, esto es lo que tenemos. Pero hay un momento en que vemos cómo va el sistema. ¿Y cómo va el otro pilar? ¿Cómo va el sistema democrático? Pequeño detalle. Cuando el presidente del gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, o el presidente de Francia, o el de Italia, cualquier otro, o Obama, plantean que tienen que hacer o lo que le está pasando a Portugal, o a Grecia, o a Irlanda, o lo que nos está empezando a pasar de aquí, que tienen que tomar determinadas medidas, ponen cara de cordero degollado y dicen, no, es que son los mercados los que nos obligan. Es curioso. Un presidente elegido democráticamente dice que le tiene que rendir cuentas a unos señores de los que no dice su nombre. ¿Nadie ha pensado en lo que es eso? ¿Quiénes son los mercados? Pues tienen nombre. Emilio Botín, Francisco González, las multinacionales, el Banco Central Europeo. Claro que tienen nombre, pero utilizan pudorosamente el nombre mercado. Y aquí llega el problema. ¿Cómo es posible que cuando el pueblo español o el pueblo francés
pueblo británico eligen a un gobernante. Este gobernante, con la Constitución en la mano, dice que es el que gobierna, se confiesa un dominguillo que tiene que arrodillarse delante de otro que ni siquiera da el nombre. Esto ya se llama un ataque a la democracia. ¿Qué os entenderéis? Ya hemos visto que un pilar, el sistema capitalista, en estos momentos es incapaz de cumplir no solo los derechos humanos. ¿Quieren ustedes hacer esta noche un ejercicio? Este fin de semana. Pidan ustedes una constitución. Léanla. Y empiecen ustedes, les voy a orientar. Cojan ustedes el título preliminar. Los españoles tienen derecho, y se van ustedes a hartar de ley o a llorar. Pero cojan ustedes el título séptimo, que se llama de Economía y Hacienda, cuando dice que los trabajadores tienen derecho a la propiedad de medios de producción, o que se puede nacionalizar al sector público cuando hemos vendido lo mejor de nuestra industria. Ustedes ya no ríen, lloran, porque estamos ante una Constitución que es un auténtico pingajo, la arruilla de la cocina, el trapo sucio. La han estado incumpliendo un día y otro y otro y otro. Esta es la realidad, no me estoy inventando nada. Yo me atrevo a decirla, pero los datos están ahí. Vamos a la democracia. La democracia es un invento occidental. Este tipo de democracia. Si vamos a hablar de una lección de historia, hablaríamos de la democracia en Grecia, en Atenas. Bueno, muy bien, pero vamos al momento en que el sistema democrático comienza a funcionar en nuestro mundo occidental. En Francia tiene lugar en el año 1789 lo que se llama con el nombre de Revolución Francesa. Es verdad que en el año 1776, 13 años antes, en el 4 de julio, la Declaración de Independencia de Estados Unidos reconoce que los seres humanos son libres, que tienen derecho a muchas cosas, a buscar la felicidad, muy bien. Pero los revolucionarios franceses, en el año 1793, aprueban una Constitución, y esto es muy importante. En esa Constitución plantean que el pueblo es soberano, que el pueblo tiene que elegir a representantes que son los que gobiernan en su nombre, pero que tienen que rendir cuentas ante el pueblo. Y ante esa duda, para dar esta conferencia, ¿qué es democracia? Porque eso que empieza en el año 1793, y la palabra democracia yo me he encontrado que tiene una cosa muy curiosa. Vamos a ver. Franco le llamaba a su régimen democracia orgánica. Los otros le llamaban al otro democracia inorgánica. Hay democracia participativa. Hay democracia asamblearia, hay democracia directa, por ejemplo, en los municipios, no, en los concejos inferiores a 100 habitantes existe en España lo que se llama el concejo abierto. Legislan los habitantes, bajo la presidencia de quien hace de alcalde, ellos es una democracia directa. Después está la democracia indirecta. O sea, que a la democracia le han salido muchos motes, muchos adjetivos. Tenemos la última de don Lorenzo Peña, catedrático, que habla de la democracia justificativa, es el último invento, donde plantea que el que vaya a votar tiene que justificar en la papeleta por qué vota. Pero vamos, es otro tipo más de democracia que añadir. ¿Qué tiene entonces la democracia? Pues vámonos entonces tranquilamente a lo que dice el diccionario para ver si nos sirve. Vamos a ver, el diccionario... Cogen ustedes, dice, democracia tiene dos significados. Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. O sea, que el pueblo interviene en el gobierno. O la segunda acepción, predominio del pueblo en el gobierno político del Estado. Bueno, pues se rasca uno la cabeza y dice, ¿cuándo interviene? Porque vamos a ver, yo lo que he visto es, ahora recuerden ustedes mi palabra en la corredera, la democracia puede ser tan burguesa como la dictadura, lo que pasa es que ya no nos pegan. Entonces, lo que he visto, que somos un país democrático porque cada 4 años cambiamos a nuestros ayuntamientos, cambiamos el gobierno, cambiamos las comunidades autónomas. Ustedes han sido preguntados, porque cuando le piden a ustedes su opinión en un referéndum, el referéndum español no es vinculante, es decir, que de vez en cuando el gobierno les pregunta la opinión a los españoles, pero si no le gusta la opinión de los españoles, el gobierno no le hace caso. Esto está en la Constitución. En otra cosa ustedes han intervenido, yo no. Por tanto, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado para que esta definición tan bonita de que participa el pueblo haya llegado a esto?
haya llegado a la cárcel, a la comisaría. Pues ha llegado que a partir de 1793 el concepto de democracia, que tenía el sufragio universal, todos los hombres podían votar, los hombres, que tuvo una mujer llamada Olympe de Gouges en 1789 que decirle a aquellos hombres que eran revolucionarios entonces, oigan ustedes, ¿y las mujeres? Y aquella mujer escribió los derechos de la mujer, pero deben saber, y sabemos todos, que desde 1789 en España las mujeres votaron con la República. En el año 1931 se aprobó la ley. Y que en otros sitios las mujeres tuvieron que luchar para poder votar. Y que yo sepa, las mujeres son seres humanos. Pero es una contradicción que había con la Declaración de Derechos Humanos. ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas. Por ejemplo, en el año 1793 se prohíbe la esclavitud. Cosa curiosa, en España hubo esclavos hasta finales del siglo XIX. Los primeros esclavos que se liberan son de las colonias españolas en 1868 en Puerto Rico y en 1898 en Cuba. En España ha habido esclavitud con la autorización y la bendición de la Iglesia Católica, que ha habido esclavos. Que se sepa, porque sepamos también nuestra historia, lo que ha habido dentro de nuestra historia. Pues bien, resulta que después el propio Napoleón dice, no, viva la esclavitud. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar los negros en las plantaciones de café o en las plantaciones de caña. Y entonces, aquella hermosa democracia, que era representativa, por supuesto, donde votaban todos, comienza a como cuando se coge un vaso de vino y le empezáis a echar gaseosa, agua, hasta que aquello ya termina por... ¿Cómo termina? Veamos. De pronto alguien dice, no, que voten todos los hombres. No, ¿cómo van a votar todos los hombres? Esto es escandaloso. Y aparece un tipo de democracia llamada censitaria. La democracia censitaria es que se podía votar a partir de una cantidad de dinero de ingreso. Es decir, el que tuviese de X reales en España para abajo no votaba. Esto existió en España. La democracia censitaria, y en Inglaterra, y en Estados Unidos, y en Francia, y en Alemania, era que votaban solamente aquellos que tenían unas determinadas propiedades. Pero cuando aquellos hombres de 1793 hablaron de que para que el ser humano fuese libre, tenía que tener propiedad, ¿a qué se refería? A una cosa que hoy es clarísima. Mire ustedes, para que un hombre sea libre, tiene que comer todos los días. Para que un hombre sea libre, no tiene que tener la angustia de al día siguiente si voy a comer o no. Porque entonces, entre otras cosas, se venderá ante aquel que le dé de comer. Y hace bien, porque tenemos la mala costumbre de comer 3 veces al día. Y naturalmente, ¿qué significa esto? Que allí donde no hay justicia social, la democracia es simplemente mentira. Por eso cuando hablan los de la democracia pomposamente, y hablan de la democracia en esos lugares donde la gente no come, son unos farsantes. Para poder votar hay que saber qué quiere uno, aclararse, tiene que preguntar y perder un tiempo rascándose la cabeza a quién voto. Pero para eso tiene que comer todos los días y saber que mañana va a tener un puesto de trabajo. Es decir, donde no hay justicia, la democracia no existe. Claro, estas cosas no se dicen, pero realmente están en la base. Por eso, aquellos revolucionarios de 1793 dijeron, en el sentido de propiedad, que el ser humano para ser libre tenía que tener unos mínimos elementos para comer todos los días y tener eso cubierto. Vamos, no se trataba de que fuese rico, un techo, una ropita, una comida, en fin, vivir normalmente. Entonces el hombre comienza a ser libre porque tiene tiempo para pensar. Pero esto en España se ha dado. Yo no solamente por mi vocación o por mi pertenencia al partido político, el Partido Comunista de España, sino por mis experiencias vitales, yo he conocido a muchos anarquistas, comunistas y socialistas. Y aquel primitivo movimiento obrero se nutrió en sus primeras filas de aquellos trabajadores que tenían unos ingresos que le permitían leer. ¿Cómo podía leer un jornalero que tenía que estar trabajando de sol a sol y venía desriñonado? Iba a poder leer las obras de Carlos Mal, de Bakunin o de Kropotkin o de Proudhon. Eran dirigentes, eran obreros, pero que tenían un puesto de trabajo. ¿Por qué el Partido Socialista Obrero Español lo funda un trabajador? Sí, pero era un trabajador